Hola, hola, bendiciones. Espero se encuentren súper bien. Qué gozo es para mí poder estar de nuevo por acá compartiéndoles otro estudio, un nuevo estudio del libro de Romanos. Mi nombre es Gen y bienvenidos a mi canal. Por acá comparto estudios bíblicos, como les acabo de decir, estamos estudiando el libro de Romanos, ya estamos llegando al final. Y también comparto temas de interés que apuntan a hacer crecer y cultivar nuestros tiempos y nuestra relación con Cristo. Así que bueno, hay muchos videos acá que podrían interesarte. Así que si gustas, si te interesa el contenido que ves acá, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ningún video. Y hoy hemos llegado a la sección final del capítulo 15, aunque no hemos terminado el libro de Romanos, todavía nos falta un capítulo, porque son 16 capítulos y probablemente lo vayamos a dividir en dos partes porque es un poco largo, así que todavía nos queda un poco de tiempo en este libro. Y aquí en esta sección que vamos a estar estudiando en el día de hoy, la verdad está súper interesante porque vamos a estar viendo el testimonio personal del apóstol Pablo. Y justamente a través de esa experiencia que él está describiendo en esta sección vamos a ver lo que significa estar bajo la voluntad de Dios. También vamos a ver el poder de la oración, la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, de nosotros los creyentes, y también vamos a ver la respuesta del Señor a nuestras oraciones. Así que justamente como vamos a hablar acerca de la oración, vamos a dedicar este tiempo a orar y pedirle al Señor que sea el guiando este estudio. Señor amado, venimos delante de ti con humildad, reconociendo, Señor, que es por los méritos de Cristo que podemos traer delante de ti nuestras peticiones. Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, limpia nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra paz. Te pido, Señor, que seas tú guiando este estudio que vamos a compartir en el día de hoy y que podamos ser animadas a perseverar en la oración, en la unidad espiritual con nuestros hermanos en la fe. Así como lo vamos a estar viendo en esta sección, Señor. Anima nuestra fe y danos convicción por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, una de las cosas que siempre les digo, muy importante, busca tu Biblia y vamos entonces a comenzar. La semana pasada vimos el llamado que el Señor le había hecho a Pablo de predicar el Evangelio a los gentiles que nunca habían escuchado hablar de Jesús, a quienes nunca les había sido anunciado. Esa se había convertido en su prioridad, como vimos en los versos 20 y 21. Pero ahora se introduce una nueva sección en la cual Pablo manifiesta sus deseos de ir a Roma. Pablo nunca había predicado el Evangelio en Roma y no conocía personalmente a los creyentes. De hecho, se desconoce quién fundó la iglesia de Roma. Leemos en el verso 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo manifiesta su profundo deseo de visitar a los hermanos de Roma, pero al mismo tiempo nos deja saber que había sido impedido muchas veces, principalmente por su obra pionera, lo que expresó en los versos 20 y 21 de este mismo capítulo, donde él tenía que ir a poner fundamento en esos lugares donde Cristo no había sido nombrado. Pablo continúa hablando en el verso 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, verso 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y aquí podemos seguir viendo el carácter personal del apóstol Pablo en esta carta. Él había manifestado en el versículo anterior, el 22, que él había querido visitar esta iglesia, pero había sido impedido muchas veces. Y aquí podemos ver un poco más acerca de cuánto tiempo él había estado deseando esta visita. Y vemos que son años, porque dice deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Así que él no podía atender este deseo porque él tenía una prioridad. Recordemos lo que habíamos visto ahorita, que él tenía que anunciar el evangelio, poner fundamento donde Cristo nunca había sido predicado. Así que él tenía que atender esa prioridad de acuerdo al plan que el mismo Señor le había señalado, por así decirlo. Así que, como vemos aquí, ya él no tenía más campo en estas regiones. Ustedes se acuerdan que en el estudio anterior vimos que el mismo apóstol Pablo había expresado que él había cubierto todas esas regiones, de Jerusalén a los alrededores hasta Ilírico,
del Evangelio de Cristo. Pero él expresa aquí que ya no le queda más campo en estas regiones y nosotros no sabemos exactamente a lo que Pablo se refería con esa afirmación, pero con toda seguridad esto no significa, no quería decir Pablo con esto que ya todas las puertas se habían cerrado o que todos habían creído, que todos se habían convertido o que el Evangelio había sido predicado a todos o que ya no había oportunidad para predicar el Evangelio. Pero de alguna manera Pablo percibió que ya su obra misionera en esas regiones había terminado, así que él ahora se proponía ir a España. Y de acuerdo al deseo y al plan de Pablo, él quería ir a España, pero primero pasar por Roma para visitar a los hermanos. Es lo que él nos está expresando en esta sección. Así que Pablo llega a comprender que el Señor lo estaba encaminando en otra dirección. Pablo era el instrumento en las manos de Dios y el Señor iba a cumplir en él sus propósitos. Y muchas personas deducen de este pasaje que Pablo llegó a España. Realmente no hay evidencia de que Pablo haya llegado a España, no hay otra parte en la Biblia que corrobore esto, pero podemos saber que el Señor cumplió en él su voluntad. Aun si Pablo no hubiese llegado a España, el Señor cumplió en Pablo sus propósitos. Cristo tampoco sanó a todos los enfermos, ni liberó a todos los que estaban endemoniados, no alimentó a todas las personas, pudiendo hacerlo porque Él es Dios, pero Él cumplió los propósitos del Padre, aquellos a quienes Él le había enviado. Así que podemos ver que el plan de Dios se va a cumplir. Así que si Pablo fue o no fue a España, realmente no es relevante porque la Biblia no lo revela y no podemos nosotros especular ni entrar en ese terreno. Lo cierto es que Pablo está manifestando aquí su anhelo de que cuando él fuese a España, ese era su plan, ¿verdad? Cuando yo vaya a España, entonces yo voy a hacer una parada en Roma para visitar a mis amados hermanos de esta iglesia. Cabe destacar que España pertenecía al Imperio Romano y se encontraba en el extremo lejano oeste, así que Pablo quería ir de un extremo al otro y visitar entonces tanto a Roma como a España. Pablo esperaba de esta visita poder compartir con los hermanos, conocerlos, pasar tiempo con ellos y luego ser encaminado por ellos a España. Ese era su plan, pero ya veremos cuál fue el plan del Señor. Tuve un inconveniente, así que van a ver la transición porque el día que comencé a grabar el video resulta que cayó una tormenta, así que vamos a continuar donde habíamos quedado. Vamos ahora a leer los versos 25 y 26. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Para el momento en el que Pablo escribe esta carta, él se disponía a viajar a Jerusalén. Jerusalén era donde se encontraba la iglesia madre y él quería entregar personalmente un donativo a los hermanos más necesitados de la iglesia de Jerusalén, que venía de parte de sus hermanos de Macedonia y Acaya, que eran gentiles, que habían creído en el Evangelio. Pablo afirma entonces que ellos habían hecho bien al compartir de esos bienes materiales con sus hermanos más necesitados. Y podemos ver entonces cómo los creyentes estaban poniendo en práctica el amor que había predicado Cristo primeramente y ahora Pablo. En este caso, los gentiles estaban manifestando el amor a sus hermanos judíos más necesitados. Es súper interesante también que la palabra que se utiliza aquí para la palabra ofrenda en el original es la palabra koinonía. Esta palabra koinonía, que significa comunión, describe lo que tenemos en común, comunión, ¿verdad? Entonces lo que tenemos en común, lo que compartimos, y lo que compartimos es a Cristo, compartimos la fe, compartimos la esperanza, compartimos la palabra, compartimos la oración, incluyendo, como vemos acá, los bienes materiales. Pablo no termina allí, por eso sigue diciendo en el verso 27, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que vemos entonces que a los hermanos de Macedonia y Acaya les había parecido bueno compartir de sus bienes materiales con estos hermanos judíos que estaban más necesitados, porque la iglesia estaba padeciendo persecución. Y esta ofrenda, este donativo, había salido de ellos de manera voluntaria. Así que Pablo hace el énfasis de que los gentiles, los hermanos de Macedonia y de Acaya, eran en un sentido deudores a los hermanos judíos, porque por medio de ellos, de los judíos, los gentiles habían venido a ser participantes de los bienes espirituales.
De hecho, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22, podemos ver que el mismo Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando ella comienza a hacerle preguntas acerca de la adoración, Él le dice claramente, la salvación viene de los judíos. Miren lo que dice acá el verso 22 del capítulo 4 de Juan. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Así que la salvación, el evangelio, comenzó en Jerusalén. Y nosotros, los no judíos, los gentiles, vinimos a ser participantes de los mismos bienes espirituales que los judíos. Así que somos ahora un solo pueblo que está disfrutando de los mismos beneficios. El Señor no hace distinción de personas. Y nosotros también estamos llamados a imitar ese ejemplo que tuvo la iglesia de Macedonia y Acaya al compartir de sus bienes materiales con aquellos que estaban más necesitados. Continuamos leyendo en el verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré a vosotros rumbo a España. Así que Pablo tenía primeramente el deber de entregar personalmente este donativo a la iglesia de Jerusalén y luego continuar rumbo a España, haciendo primeramente una parada obligatoria en Roma para tener un tiempo de coinonía con los hermanos y compartir con ellos. Sin embargo, podemos ver en el libro de los Hechos, en los capítulos del 21 en adelante, que Pablo efectivamente llega a Jerusalén y también sigue a Roma, pero en circunstancias totalmente diferentes a las que probablemente él se hubiese imaginado. Sin embargo, sabemos que esto era parte del propósito de Dios. El Señor había mostrado de alguna manera a Pablo por medio de los hermanos de las iglesias que él visitó en el tercer viaje misionero, en su tercer viaje misionero, diciendo y confirmándole que a él le esperaban prisiones en Jerusalén. Y los hermanos les decían, no subas a Jerusalén porque te van a arrestar, en fin. Al llegar a Jerusalén para cumplir con este propósito de entregar el donativo, Pablo fue arrestado por sus enemigos judíos. Y aunque Pablo no conocía totalmente lo que iba a acontecerle en Jerusalén, él sí tenía una idea de que allá le esperarían prisiones. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos 20:23. Dice, el mismo Pablo hablando, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esto fue en el tercer viaje misionero que emprendió Pablo. Incluso podemos ver aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos del 10 al 13, que cuando Pablo llega a Cesarea, justamente desciende de Judea un profeta llamado Ágabo, y este le advierte que a él esperarían prisiones. Miren lo que dicen estos versículos del 10 al 13 de Hechos 21. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Hay algunas personas que han leído estos versículos y han concluido que el Señor le estaba advirtiendo a Pablo que no fuera a Jerusalén y que él fue rebelde a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero vemos que ese argumento, esa interpretación realmente se cae por su propio peso porque estaba en el plan de Dios que él fuese a Jerusalén. Pablo sabía que esa era la voluntad del Señor y él estaba siendo obediente al llamado que el Señor le estaba haciendo. Así que en esa obediencia él sube a Jerusalén y ya vamos a ver que sí era el propósito de Dios que él subiera a Jerusalén. Lo vamos a ver más ahorita. Lo que le pedían estas personas a Pablo de que no subas a Jerusalén porque te van a arrestar era algo casi tan absurdo como lo que Pedro en algún momento le dijo al Señor Jesús cuando él anuncia su muerte. Le dice, no Señor, que no te acontezca tal cosa, y el Señor lo reprende, ¿verdad? Porque él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Ese era el llamado que el Señor y la misión que el Señor le había hecho a él. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, sabiendo que lo que estaba por delante era doloroso, pero al mismo tiempo era honroso al Señor, era agradable al Señor, obedece al llamado. Y esta sección aquí es bien importante para meditar, porque muchas veces pensamos que las dificultades vienen por el hecho de que no estamos en la voluntad de Dios. Entonces, llegan los problemas, no, esa persona está siendo castigada por Dios, no está en la voluntad de Dios. Y a lo mejor muchos pudieron haber dicho lo mismo de Pablo enfrentando él estas situaciones. Pero eso no podría ser más erróneo
porque podemos ver que esto fue una realidad también en la vida de muchos personajes de la Biblia. Lo fue en la vida de Job, en la vida de los profetas, en la vida de Pablo, como vemos acá, e incluso en la vida de Jesús. Así que si nosotros estamos llevando una vida muy ligera, no tenemos problemas ni dificultades, más bien debemos cuestionarnos y preguntarnos si realmente estamos viviendo en la voluntad de Dios. Verso 29, y para mí uno de los versículos más preciosos de esta sección. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Esta era la convicción, la certeza de Pablo y fue una realidad en su vida. Él llegó a Roma con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y esto evidencia que nosotros podemos experimentar gozo aún en las más difíciles situaciones y circunstancias por las que atravesemos. Él estaba pasando por situaciones bien difíciles, pero eso no fue un impedimento para que él experimentara esta abundancia de la bendición del Evangelio que produce en nosotros gozo. Ustedes probablemente hayan leído anteriormente esto, pero supongo que sabían que el mismo Señor, cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, el mismo Señor Jesucristo se le aparece a Pablo. Vean lo que dice la palabra en Hechos 23:11, cuando él estuvo encarcelado en Jerusalén. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y aquí podemos ver que sí era la voluntad de Dios que él subiera a Jerusalén. A pesar de que le esperaban cadenas y prisiones y que iba a ser arrestado, el Señor quería que Pablo fuese allá porque él había provisto providencialmente que él también fuese a Roma a través de ese viaje a Jerusalén. Y podemos ver en este episodio, en la vida de Pablo, que el Señor se glorificó de una manera asombrosa en medio de sus circunstancias. Podemos ver que Pablo, cuando se encontraba en Jerusalén y es trasladado a Roma, el viaje era súper peligroso, era un viaje que de hecho terminó en naufragio. Las personas que iban con él, 276 personas, lo dice el libro de los Hechos, se salvaron, ninguno pereció y llegaron a la isla de Malta. Pablo sanó a los enfermos allí, anunció el Evangelio y estas personas al final lo cargaron de provisiones, las provisiones necesarias para que ellos emprendieran nuevamente su viaje a Roma. ¿No es maravilloso el Señor? ¿No tenía Pablo abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo? Por supuesto que sí. Todo esto era la abundante gracia del Señor en la vida de Pablo, lo cual con toda seguridad fue de muchísimo ánimo para la iglesia, así como lo es también para nosotros en el día de hoy. Llegamos al verso 30 y nos dice de la siguiente manera: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y aquí podemos seguir viendo el carácter personal del apóstol Pablo en esta carta y también podemos ver cómo esa doctrina de la cual Pablo nos había hablado al inicio de la epístola de los Romanos es puesta en práctica aquí. Recordemos que el mismo Pablo nos dice en esta carta a los Romanos que debemos estar constantemente orando. ¿Se acuerdan? Constantes en la oración. Y leí un comentario en relación a este versículo y dice que para muchos expositores de la Biblia, este versículo que acabamos de leer constituye uno de los llamamientos más solemnes de la oración que hace el apóstol Pablo en la Biblia. Pablo reconoció que él estaba enfrentando tribulaciones, que estaba enfrentando peligros y sus enemigos estaban por todas partes. Así que él pide ayuda a la iglesia de Roma para que oren por él en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que la única oración que el Señor escucha es aquella que es hecha en el nombre de Cristo. No puede ser por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo. Y él sabía que todo lo que sucediera en su vida estaba bajo la voluntad del Señor. Luego vemos que Pablo también dice, por el amor del Espíritu. El amor es el fruto del Espíritu que une a los creyentes. Y Pablo también menciona esto en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, donde él expresa el fruto del Espíritu. Y lo primero que vemos allí en ese versículo es que es amor. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que el amor es lo que nos une como creyentes, como acabamos de ver, y por esa razón debemos orar los unos por los otros. Luego Pablo dice que me ayudéis, y es súper interesante porque la palabra en original que se tradujo al español como ayudéis, en realidad en el original tiene un sentido de lucha. Y en pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es,
pidiendo ayuda para que lucharan con él. Y de eso se trata la oración. La oración es una lucha. Cuando nosotros estamos orando al Señor, estamos luchando espiritualmente. Y si estamos orando por otros, estamos uniéndonos también con ellos en esa lucha. Las palabras por mí indicaba que Pablo estaba pidiendo por su protección personal. Él sabía que corría peligro, pero él quería llegar a Roma con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y ese es el tipo de oración que nosotros también debemos pedir. Nosotros debemos orar para que la palabra de Dios corra, para que su Evangelio avance, para que los perdidos conozcan el Evangelio de Cristo. No hay duda de que la oración es vital en nuestras vidas y podemos tener confianza en la oración. Y esta es la confianza que Pablo tenía a través de la oración que le estaba pidiendo a sus santos. Él sabía que el Señor escucha las oraciones de su pueblo. Por eso, en esa confianza, él podía pedirles esa ayuda para que se unieran en esa lucha con él. También podemos ver que en Santiago 5:16 nos dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y definitivamente la oración no hace que Dios cambie de parecer, pero definitivamente la oración puede cambiar las cosas. Hay una cita que me gusta mucho de R.C. Sproul, donde dice que usualmente lo que la oración cambia más a menudo es la maldad y la dureza de nuestro propio corazón. Y yo quisiera hacer un alto aquí y hablar acerca de la oración. Y en mi corazón estoy orando al Señor que nos ayude a ver la oración como algo precioso, porque la oración no es un castigo, no es algo que el Señor hizo para castigarnos o para que nos sintamos mal, sino un deleite. A veces el error es nuestro concepto de la oración. Pensamos que la oración debe ser en una habitación con unas condiciones dadas, en una postura específica, diciendo palabras muy espirituales. Y la oración realmente es un diálogo constante con el Señor. No hay límites, no quiere decir que hay lugares donde tú no puedes orar. Es decir, constantemente tú estás en la presencia de Dios y tú puedes orar a tu Padre que está en los cielos en el nombre de Jesús. Muchas veces también es nuestro método de oración. De repente utilizamos muchas repeticiones en la oración y nos aburrimos. Puede ser. O de repente nuestra mente divaga. Y este tipo de cosas que estoy nombrando no son exclusivas que te pasan a ti, eso nos pasa a todos los creyentes y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la oración porque es un deleite realmente. Hay unos libros que te pudiera recomendar si te gustaría leer acerca de la oración. Si lees en inglés, aquí tengo un libro que se llama A Praying Life, es un libro bien práctico que habla acerca de la oración, pero uno de mis libros favoritos de verdad acerca de la oración es uno que se llama Orando la Palabra de Donald Whitney, y ese libro te va a desafiar y va a cambiar la manera como oras si lo lees. De verdad me parece un libro súper importante que todo creyente debería leer. Y también hay otro libro que me gusta mucho de R.C. Sproul que se llama ¿Puede la oración cambiar las cosas? Así que bueno, ahí hay 3 recomendaciones de libros en cuanto a la oración que creo te podrían ayudar muchísimo. Así que como vemos acá, Pablo tenía confianza plena en la oración. Y es por eso que en los últimos 3 versículos de este capítulo 15, él expone a sus hermanos romanos cuáles son sus motivos de oración. Leemos entonces en el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Aquí podemos ver que Pablo en realidad está haciendo 2 peticiones en una y ambas peticiones están relacionadas con su viaje a Jerusalén. La primera de ellas es pidiendo protección para ser librado de estos líderes religiosos, de los fariseos que procuraban su muerte, y la segunda está relacionada con el donativo que él iba a hacer a la iglesia de Jerusalén. Él estaba pidiendo que esta iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, pudiera recibir esa ofrenda de los hermanos de Macedonia y Acaya, porque ellos hubiesen podido rechazarla sabiendo que venía de los gentiles. Entonces él está pidiendo estas 2 peticiones. Y es maravilloso poder ver que el Señor dio respuesta a estas peticiones en la vida de Pablo de maneras asombrosas. Ciertamente Pablo fue arrestado en Jerusalén, pero esos líderes religiosos que planeaban matarlo no tuvieron éxito, sus planes, sus maquinaciones fueron frustradas y el Señor permitió que Pablo fuese puesto en manos de los romanos y fuese enjuiciado, y el Señor así cumplió sus propósitos en la vida de Pablo. Verso 32, Pablo continúa exponiendo sus motivos de oración, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros.
Y aquí podemos ver que esto también se cumple en la vida de Pablo. Él está pidiendo gozo para llegar a Roma. Y por supuesto que lo tuvo, porque en medio de todas las dificultades él pudo ver la mano del Señor. Y también está pidiendo el tener la certeza, la convicción de que él está bajo la voluntad de Dios. Y el Señor se lo hace saber. El mismo Señor se presentó en la celda donde Pablo estaba y le hace saber que era necesario que él predicase el testimonio del Señor de la misma manera que lo había hecho en Jerusalén, ahora en Roma. El Señor contestó todas estas peticiones de Pablo. Él fue librado de las manos de los líderes religiosos que procuraban su muerte. La iglesia de Jerusalén aceptó la ofrenda y él llegó con abundancia de gozo a Roma. A pesar de haber tenido 2 años de sufrimiento en la cárcel de Cesarea, y a pesar del naufragio que tuvo en su viaje a Roma, y a pesar de las cadenas con las que llegó, porque llegó encadenado, y eso lo vemos también en el libro de los Hechos, Pablo pudo experimentar el gozo del Espíritu Santo y pudo ser reunido con sus hermanos de Roma. Miren lo que dice el capítulo 28 de Hechos, versículos del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que como podemos ver aquí, a pesar de que Pablo estaba encadenado, él tenía gracia y libertad. Y vemos qué maravilloso es el Señor que le concedió a Pablo el deseo de ir a Roma, que de hecho fue el último lugar en el que él estuvo antes de ir a la presencia del Señor. Y finalmente llegamos al último versículo de este capítulo 15, donde Pablo termina con una bendición y al mismo tiempo una oración. Y dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y si podemos darnos cuenta, en el versículo 5 de este mismo capítulo 15, Pablo presenta a Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Y ahora aquí lo presenta como el Dios de paz. Y así concluye esta sección con una bendición, como acabo de decir. El uso de las palabras el Dios de paz muestra que Pablo conocía la paz de Dios, aún en una cárcel, encadenado, a pesar de un naufragio, a pesar de haber estado preso. Hemos llegado al final de nuestro estudio del capítulo 15 de Romanos y estoy muy agradecida al Señor porque la verdad no saben todas las cosas que pasaron para poder grabar este video, pero el Señor es bueno y me ha permitido terminarlo, así que muy agradecida la verdad. Gracias por acompañarme, como siempre les digo, para mí es una bendición poder compartir la palabra de Dios por este medio. Así que si tienes alguna inquietud o si aprendiste algo nuevo, puedes dejármelo saber en la sección de comentarios. Y nos vemos entonces la próxima semana con el estudio del capítulo número 16 del libro de Romanos. Ya estamos llegando al final. Probablemente vayan a hacer 2 estudios de ese capítulo 16 porque es un poquito largo. Así que nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.